si usted sigue explicando así, la verdad yo estoy recursando y nunca entendí mucho de qué hablábamos en la materia y con su explicación estoy entendiendo muy bien. Así que, excelente. Bueno, gracias. Eh, entonces, para los demás chicos, pregunten lo que esté flojo. Lo que está flojo se termina de aflojar en el parcial. No dejen que llegue eso, ¿no? No dejen que llegue el parcial. Tienen mi mail ustedes, creo. Yo entiendo que tienen mi mail. Tienen que sacarse las dudas de encima porque si no me parece que le va a ir mal. O sea, la idea es que les vaya bien. ¿Tienen más dudas para evacuar acá? Así. Profe, la parte gruesa en el gráfico sería la que está en gris oscura, ¿verdad? Dame un segundito. Dame un segundito. ¿Cómo me decías? Ahí en el gráfico que estamos viendo en la imagen, la parte gruesa sería la gris oscura, ¿verdad? Claro, exactamente. En esta parte gruesa sería, fíjate vos que ahí eso negro que está arriba es la parte superficial de la pieza, la que se ha enfriado rápidamente. Por lo No se está tanto, viendo ahora. ¿no se está viendo? Ah, denme un segundito. ¿Se ve ahí? No. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ah, ¿se ve? Perfecto. Entonces, fíjate vos que en la parte de arriba, que es la superficie de la pieza, evidentemente la superficie se enfría más rápido. Es decir, no puede responder al diagrama estable porque evidentemente se tiene que enfriar más rápido. Entonces, responde más bien a una fundición del tipo blanca. Mientras que el núcleo de la pieza va a responder como fundición gris, que es lo que vos estás viendo acá en la parte de abajo de la fotografía. Excelente, profe, gracias. Bien, denme un segundito, chicos, por favor. Bien, escucho consultas, chicos. ¿Está bien el tema entonces de diagrama de hierro-carbono? ¿Está bien el tema de las reacciones eutécticas, peritécticas, eutectoides? ¿Se entendió eso? ¿Qué fases están involucradas en cada uno de esas reacciones? ¿Se entendieron esas cosas? Esos que son conceptos en realidad. No sé, para poder pasar yo tranquilo a esto que es deformación de los metales. Profe, tiene consultas en el chat. Vamos a ver. Profe, ¿puede nombrar todos los temas que entran al parcial desde que comenzamos, don Tomás? Es decir, desde enlaces hasta lo que vamos a ver hoy y seguramente algo a la clase que viene. Doña María Luz, sí, profe, se entendió bien. Bueno, ¿puede repasar la peritéctica? Bueno, vemos la peritéctica. ¿Se acuerdan que a la peritéctica básicamente le habíamos... ¿a dónde andar ahora?
Esta era la... ¿Se ve, chicos, ahí? No, profe. Ahí. Sí, profe. Ahí sí. Bien, para uno de los chicos pedía la reacción peritéctica. Esta reacción peritéctica involucra un líquido, un sólido, que a una determinada temperatura y composición van a pasar a formar otro sólido distinto, que es lo que ustedes veían acá en esa no ecuación, pero eso es lo que sucede. Es decir, hay un líquido, ¿no es cierto? Está acompañado por un sólido que se está formando a partir de ese líquido, pero llegada a una composición y a una temperatura, que sería la composición peritéctica y la temperatura peritéctica, esas dos fases, ¿no es cierto?, reaccionan para formar una sola, que en este caso sería la solución sólida. En el caso del hierro-carbono, del sistema de hierro-carbono, tenemos un peritéctico allá arriba, como los 1480 grados, que básicamente no lo utiliza, no es utilizado, eso se sabe que está, pero industrialmente se utiliza poco, porque el hierro allá arriba no lo utilizamos nunca. Es decir, que la reacción peritéctica para el sistema hierro-carbono no es muy importante. En cambio, para otros sistemas sí. Es simplemente la reacción peritéctica que tendrá la importancia que tenga. Pero para el caso de las aleaciones de hierro y de carbono, como es que les estoy explicando yo, no tenían demasiada importancia. Profe, ¿y qué material se forma en hierro-carbono? Viene cuando usted hay un líquido, el líquido es líquido y tenemos una solución sólida delta, que es el hierro delta, ¿sí? ¿Se acuerdan del hierro delta de cuando nosotros hablábamos de hierro puro? Bueno, el hierro delta también es una solución sólida de carbono en hierro, y a la temperatura de, creo que es de 1486 grados aproximadamente, y en 0,17% de carbono, ambos reaccionan y se forman lo que nosotros conocemos como austenita o hierro gamma. Eso es lo que sucede en el diagrama de hierro-carbono. Y como sucede a tan alta temperatura, básicamente los metalúrgicos no le damos mucha bolilla, pero porque en el sistema no tiene demasiada importancia, pero en otros sistemas sí. ¿Me entendió? Sí, gracias, profe. Bien. O sea que el sólido, profe, Sí, o sea que el sólido después de una reacción peritéctica sería la austenita. exactamente. Lo que resulta de esa reacción peritéctica es la austenita. Exactamente. Y la austenita, bueno, para abajo va a empezar a enfriarse una vez que se formó, se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar, y hasta que, ¿no es cierto?, toque la curva, un poquito más abajo de los 910 grados. Cuando toque esta curva, a ver si la vemos acá. Cuando toque esta curva, o sea, la reacción, la austenita se va a venir enfriando, y cuando toque esta curva va a comenzar la transformación de austenita en ferrita. ¿Estamos? Bien, se ve que no me van a contestar. ¿Podemos empezar con el otro tema entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, acá hay alguien en el chat. Bien. Entonces, ustedes saben, ¿ustedes alguna vez vieron el ensayo de tracción? ¿Alguna vez vieron el ensayo de tracción? Sí, lo vimos, profe. Perfecto. En el ensayo de tracción, ustedes, que es un gráfico del ensayo de tracción, es este. ¿Lo pueden ver bien? No, profe, no se está viendo. No, No profe. se ve.
Perfecto, no se ve. ¿Ahí? Sí, ahí sí, profe. Ahí sí. Perfecto. Un ensayo de tracción es la curva de un ensayo de tracción, es decir, la curva que da una máquina o que uno mismo puede dibujar midiendo la fuerza y el alargamiento, tiene algunas partes que son interesantes, como por ejemplo este primer tramo de la curva, que nosotros lo denominamos periodo elástico o zona elástica, en donde la carga, ¿no es cierto?, no alcanza a producir una deformación, pero al retirarla la carga, esa pieza o esa probeta, en ese caso, vuelve a la longitud original. Y después tenemos una zona 2, en donde el material, cuando la carga es un poco mayor, ¿no es cierto?, comienza ya a desplazarse, comienzan a moverse los planos atómicos y comienza a verse que hay una deformación que cuando yo saque la carga, yo no voy a obtener la misma longitud de la probeta. Por lo tanto, ya en este caso y ya en la zona 3 de la curva, por más que yo saque la carga, la deformación que habrá sufrido la probeta es una deformación llamada permanente. Entonces, si ustedes ven, ya podemos clasificar la deformación en los metales. Entonces nosotros decíamos que si nosotros al metal le hacemos o lo sometemos a un esfuerzo, pero con una carga leve, con una carga baja, lo que yo voy a hacer es que al querer estirarlo con una carga baja, los átomos van a tender a separarse, ¿no es cierto? O sea, van a tender a alejarse uno de otro, es decir, van a tender a salir de sus posiciones de equilibrio, pero cuando yo retire la carga, esa longitud que yo habré logrado, va a volver a su longitud inicial. Esa deformación se denomina elástica y ese periodo se llama periodo elástico del material. ¿Está? Mientras que si yo la carga es mayor, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer aplicando una carga mayor es que esa probeta se estire y vamos, como la carga ha sido mayor, voy a lograr que se desplacen, ¿no es cierto?, los planos densamente poblados y por lo tanto cuando esos planos se desplazaron hay movimiento atómico y por lo tanto cuando yo saque la carga, ¿no es cierto?, cuando yo saque la carga, esa probeta no va a volver a su longitud inicial. Por lo tanto, se habrá producido una deformación permanente, ¿sí? O plástica. ¿Estamos? Entonces, dentro de la clasificación de las deformaciones tenemos deformación elástica y deformaciones del tipo plásticas. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, eso sería, por ejemplo, una probeta, antes del ensayo, una probeta en donde se le ha producido una extracción importante y la rotura de la probeta. Básicamente era eso, como para poder definir a qué nosotros decimos que son las deformaciones. Ahora bien, para que nosotros podamos deformar plásticamente una probeta, es decir, para que nosotros podamos hacer que los planos densamente poblados deslicen uno sobre el otro, yo tengo que pasar una cantidad mínima de esfuerzo que tengo que hacer. Ese esfuerzo se denomina esfuerzo cizallante crítico o bien también tensión mínima de fluencia. Es el esfuerzo mínimo que yo tengo que hacer para que los planos, para que los átomos se separen, ¿no es cierto? Entonces, al separarse los átomos, yo habré logrado deformaciones del tipo plásticas. ¿Estamos? Entonces, los metales, se dice que los metales, por ejemplo, ya habíamos visto esto, que los metales se deforman, por ejemplo, acá dice entre 1000 y 10.000 veces con menos esfuerzo que lo que
la teoría dice. La teoría dice que, por ejemplo, debieran desplazarse los planos densamente poblados uno sobre el otro, ¿no? Pero después nosotros hemos visto ya en el primer módulo que vimos con ustedes que las cosas no son así porque los metales no son perfectos y por lo tanto, al tener las imperfecciones llamadas dislocaciones, es que los metales se deforman a mucho menos esfuerzo que lo que la teoría dice. ¿Me pueden seguir? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, eso es el esfuerzo cizallante crítico. Es decir, un mínimo esfuerzo que se requiere para desplazar los planos atómicos y provocar las deformaciones permanentes. Esto lo habíamos visto ya en nuestras primeras clases, en donde a esto, por ejemplo, ¿ven el cursor ustedes? ¿Ven el cursor, verdad? Bien, a esto es un cristal, digamos que está formado por miles y miles y miles de átomos, pero a la vez veíamos que ese cristal no está, no es perfecto, sino que le sobra un plano acá, tiene un plano extra acá. Ese plano se lo denomina dislocación. Esas son las responsables de la deformación plástica en los metales, chicos. Las dislocaciones. Entonces, fíjense en estas flechitas que tienen a los costados. Si yo hago un esfuerzo hacia la derecha, en la parte de abajo del cristal, hacia la izquierda, perdón, y hacia la derecha en la parte de arriba, yo tiendo a deformarlo a ese cristal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se deforma el cristal? Mediante el movimiento de esta dislocación. Si yo sigo aplicando el esfuerzo, voy a ver que ese plano extra o dislocación sale a la superficie. Entonces, esa es la deformación plástica a nivel atómico, ¿sí? Esa es la deformación plástica a nivel atómico. Esto yo creo se los había comentado, esto, que las dislocaciones se mueven como un frente de onda, ¿no? Se mueven como se mueve el gusano que está acá. Es decir, no hace falta desplazar todo el plano denso uno encima del otro, porque eso es lo que requeriría tanta energía para poner en juego, mientras que si se desplazan de esta manera las dislocaciones, ¿no es cierto? Es mucho más fácil la deformación. Esto yo se los había explicado como, por ejemplo, si ustedes tienen una alfombra en un piso, supónganse, en un piso áspero, ¿sí? ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si ustedes tienen una alfombra grande en un piso rústico, si ustedes quieren desplazar esa alfombra tirándola de la punta, y van a gastar una determinada cantidad de energía, van a tener que hacer una determinada cantidad de fuerza. ¿Me siguen? Ahora, si ustedes lo sacudieran la alfombra como quien sacude un mantel y pretenden hacer correr la alfombra mediante sacudidas, verían que la cantidad de energía que se gasta es mucho menor. Bueno, así se deforman los metales, ¿no es cierto?, mediante el corrimiento de las dislocaciones. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bien, para Juan Cruz y Cari, los PowerPoint no los subo porque son básicamente son una guía para mí para dar clase. Si no, se van a quedar con mucho menos de lo que les pido en el parcial, entonces no le va a servir. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, denme un segundito, que generalmente los metales se deforman por deslizamiento, es decir, mediante los planos de deslizamiento. ¿Cuáles eran los planos de deslizamiento? Los planos altamente compactos, es decir, los planos que tenían muchos átomos, ¿sí?
Los planos que tenían muchos átomos eran de alguna manera, eran los óptimos para que se produjera el deslizamiento. Entonces, fíjense lo que les muestro acá. Si los planos están compactos, pueden ver esta filmina, ¿verdad? Pueden ver la filmina, ¿verdad? Fíjense como cuando los planos están compactos, el plano de abajo, si yo hago un esfuerzo para mover las bolitas que están arriba, no habría tantos problemas, no habría tanta energía para gastar, porque simplemente hay que llegar al punto caballete y no sería tanto. Ahora, cuando yo pretendo deformar por planos que no están compactos, yo iría encontrando huecos, por lo tanto, no sería tan fácil deformar por los planos que no son compactos. Por lo tanto, se dice que cuando los metales se van a deformar siempre por el lado de los planos densamente poblados. ¿Me pudieron seguir, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe, Sí, una escucho. pregunta. Yo no entendí lo último que hizo la aclaración de que cuando los planos se van a deformar va a ser por los que están plenamente... Cuando los Claro. metales se van a deformar, lo van a tratar de hacer siempre, lo van a tratar de hacer siempre por el lado que menos les cuesta, que son los planos densamente poblados, porque les es más fácil. Por eso es, chicos, para que esto no caiga en la teoría de la relatividad dada por Garuti, cuando ustedes vean la fractura de los metales, van a ver, por ejemplo, lo vamos a ver acá. Fíjense, cuando ustedes vean un metal dúctil, ¿no es cierto?, o un metal frágil que se fractura, por ejemplo, en tracción, van a ver que cuando observan ustedes las fracturas en sí... ¿Querés que te deje mi cuarto? Bien. Bueno, avísame si querés que me mueva. Bueno, cierren los micrófonos y van a charlar entre ustedes. Cuando ustedes observan las fracturas, para que ustedes tengan un feedback práctico de esto, porque si no parece una teoría alocada. Cuando ustedes observan la fractura de los metales, fíjense que en la fractura siempre hay un ángulo muy cercano a los 45 grados en los planos de la fractura. Lo que se ve macroscópicamente cuando ustedes tienen una pieza rota en la mano, van a ver que sea dúctil o sea frágil la pieza, es muy común ver que forman un ángulo de 45 grados, por ejemplo, con el eje del esfuerzo que la generó a la fractura. Cuando ustedes ven una probeta de tracción, en donde la deformación ha sido uniaxial, es decir, se entiende lo que es uniaxial, ¿verdad? Sí, profe. Bien, es decir, porque se le ha estirado desde los extremos, en un solo sentido, ¿verdad? En una sola orientación. Entonces, cuando ustedes observan esta fractura que se las denomina de copa y cono, cuando el material es dúctil, tanto la copa como el cono tienen una orientación de 45 grados respecto del eje del esfuerzo. Entonces, ¿por qué? Y porque los planos, ¿no es cierto?, densamente poblados en los metales, suelen estar ahí a 45 grados. Es decir, el esfuerzo para romperlos por ahí es menor. Por lo tanto, a eso voy, para la piba que preguntó hace un ratito, los metales tienden a deslizarse por el lado que menos les cuesta, que son los planos más densamente poblados. Porque menos cuesta, hay que hacer menos esfuerzo ahí. Entonces se rompen o se deforman por esos lados. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Si no se entendió, volvemos y explicamos de vuelta. Profe, las deformaciones, estas marcas que se hacen a 45 grados, ¿son solo para los monocristales? No, para todo. Para todo. Ya vamos a ver monocristales, pero para todos. Los materiales policristalinos, que es lo común en la industria, se deforman así.
Yo no sé si en el mismo ensayo de tracción, yo no sé si ustedes han visto en el ensayo de tracción que, por ejemplo, para los aceros dúctiles, los aceros como el 1010 o el cobre o el aluminio, materiales dúctiles, a los 45 grados les aparecen las bandas de Lüders. Yo no sé si lo han visto a eso. Generalmente los técnicos ven mucho eso, no sé en este caso cómo están, pero aparecen pequeñas deformaciones durante la deformación en tracción. Por ejemplo, acá comienzan a aparecer deformaciones a 40, es decir, a ver, sí, pequeñas deformaciones, pequeñas marcas de deformación a 45 grados por acá. Lo ven al cursor, ¿verdad? Sí, profe. Bien, comienzan a aparecer esas pequeñas marcas, esas se denominan bandas de Lüders. Bueno, ¿por qué están a 45 grados? Más o menos. Y porque los planos están densamente poblados en los metales, ¿no es cierto? Agarra por ahí porque es más fácil deformar por ahí. Bien, ¿vamos? ¿Me siguen? Esto ya lo habíamos visto ya en las primeras clases, en donde decíamos que en el sistema, por ejemplo, el de elementos, como el aluminio, el cobre, el níquel, el hierro gamma también, o austenita, la estructura cristalina estaba formada por, no formada, sino era FCC, era cúbico centrado en las caras, ¿sí? En donde lo que tiene esa estructura es que tiene 12 sistemas de deslizamiento. Es decir, si nosotros decimos que los metales se deforman por el lado de los planos que pueden deslizar fácilmente, si esta tiene 12 sistemas de deslizamiento, está claro que estos metales son dúctiles. A eso es lo que apunto yo. No me interesa a mí si los planos compactos se cortan a 3/4 partes de la cara interna, ni no sé de qué. Lo que sí me interesa es que si ustedes dicen, che, mira todos los planos de deslizamiento que tiene esto tiene que ser dúctil. Es decir, poder concatenar los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Entonces, si yo digo que tiene tantos planos compactos y direcciones, es porque el metal va a ser dúctil a la deformación. Es decir, yo lo voy a poder deformar fácilmente. Después tiene otras consecuencias eso, como por ejemplo, que toma acritud fácilmente y demás, pero básicamente el cobre, el aluminio, la plata y el oro que tienen esta estructura son altamente deformables. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. En el caso del hierro, por ejemplo, que es uno de los más conocidos con estructura cúbica centrada en el cuerpo, se dice que no tiene planos compactos el hierro, pero sí tiene, lo mismo tiene 12 sistemas de deslizamiento. ¿Es dúctil el hierro? Sí, es muy dúctil el hierro y de hecho, chicos, ustedes ven de todas las cosas que se fabrican con hierro y básicamente no se fabrican con hierro sino con acero, ¿sí? El hierro es el hierro del laboratorio, ¿sí? El hierro como mineral, hierro puro, pero de lo que se conoce, que ustedes conocen, es todo acero, acero de bajo carbono, de medio carbono, de alto carbono, pero acero. Entonces, perdón, el hierro también es dúctil, un poco menos dúctil que el cobre, en este caso, pero bueno, es dúctil también. En el caso, por ejemplo, del magnesio, que y del titanio, que son dos elementos que se utilizan muchísimo por su bajo peso, ¿no? Las estructuras cambian, digamos, tienen una estructura hexagonal, compacta, y no es tan, en este caso tiene 3 direcciones de deslizamiento y un solo plano denso. Por lo tanto,
entiende de que este no es tan dúctil. Por ejemplo, el magnesio, el zinc y el titanio no son tan dúctiles como el cobre, la plata y el oro, por tener, ¿no es cierto?, menos planos densos de donde puede provenir el deslizamiento. ¿Me pueden seguir con eso? ¿Se entendió lo que dije? ¿Cómo vamos? Bien. Acá había alguien hace un ratito que preguntaba de monocristales. Esto es un monocristal, una fotografía de un monocristal. Los monocristales, si bien se utilizan y demás, ya en algún momento les comentaba que los israelíes, por ejemplo, para los álabes de turbina de los aviones caza, a los álabes los construían con monocristales, por una cuestión de creep, ¿sí? Para evitar el creep. El creep era una deformación lenta a elevada temperatura, es decir, la pieza con temperatura y sometida a la tensión comienza a alargarse de a poco. Eso en una turbina es catastrófico, ¿sí? Si se alarga de más, es catastrófico. Entonces, bueno, cuando se tiene un monocristal, eso no sucede tan fácil. Entonces, bueno, ellos habían logrado hacer álabes de turbina de monocristal. Fíjense que hay este trozo de zinc que ha sido deformado. Todos estas escalones que se le han formado a este monocristal no son otra cosa que la suma de dislocaciones que han aparecido a la superficie de ese monocristal, ¿sí? Eso entonces de formación plástica, claro, porque es la suma de dislocaciones que han aparecido a la superficie de ese monocristal. ¿Pudieron seguirme con eso? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Ahora vamos a ver respecto de lo que venimos analizando en cuanto a los planos de deslizamiento, cuáles son más, cuáles son los metales más blandos, no más blandos, sino más dúctiles y cuáles no. Vamos a ver los mecanismos de endurecimiento que tienen los metales. Los mecanismos de endurecimiento que existen en los metales son muchos. Después nosotros en la segunda parte del año vamos a ver otros mecanismos de endurecimiento que, por ejemplo, son por tratamiento térmico. Pero acá vamos a verlo a los que están relacionados con la deformación de los metales. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las responsables de la deformación de los metales eran las dislocaciones? ¿Sí? Es decir, lo que me permitía a mí deformar fácilmente los metales era el corrimiento de las dislocaciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, yo entiendo que acá siempre contesta el mismo, pero bueno, más no puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es volver a intentar explicar de otra manera, pero si ustedes no comentan nada, como que lo doy por entendido. Entonces, hasta ahora se viene entendiendo bien, profe. ¿Cómo? No, que decía que hasta ahora se viene entendiendo bien, al menos por mi parte, por eso no estaba haciendo ninguna pregunta. Bien, 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 perfecto, perfecto. No, va para todos porque si no se quedan ahí medios. Es más, había 101 alumnos cuando ingresamos, ahora hay 94. No sé cuál es el motivo, pero bueno, a lo mejor era un embole la clase, no lo sé. Pero, no sé, esto lo manejan ustedes, chicos. Bien, entonces, si las dislocaciones son las responsables de la deformación de los metales, todo aquello que impida el movimiento de las dislocaciones, ¿no es cierto?, va a hacer que ese metal se endurezca, ¿sí? Porque si no puedo hacer que las deformaciones se produzcan, es porque el metal, ¿no es cierto?, se está endureciendo, ¿sí? Si yo no puedo hacer que las dislocaciones corran, entonces al metal, de alguna manera el metal se está endureciendo. Entonces, vamos a ver que hay mecanismos por los cuales los metales pueden adquirir dureza, ¿sí? Algunos son de altísima utilización en la industria, otros no tanto, pero todos se utilizan.
Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, endurecimiento por deformación en frío, endurecimiento por límite de grano y endurecimiento por solución sólida. Esos son los tres mecanismos que están relacionados con la deformación de los metales. Bien, nosotros decimos que un metal, chicos, se deforma en frío cuando la deformación plástica que le hacemos, la hacemos, por ejemplo, a temperatura ambiente. Generalmente cuando se deforma en frío es porque se está deformando a temperatura ambiente. Pero digamos, la definición es cuando la deformación se hace por debajo de la temperatura de recristalización del metal. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a ver que cuando el metal se deforma en frío, los granitos se rompen, ¿no es cierto?, por una cuestión de deformación, por lo tanto aparece mayor cantidad de límite de grano, ¿sí? Si aparece mayor cantidad de límite de grano, mayor es la dificultad que tienen las dislocaciones en poder moverse, porque las dislocaciones, cuando uno deforma el metal, se crean de a millones de dislocaciones. Las dislocaciones son como hemos visto, son las responsables de la deformación. Pero al haber tantas, se entrecruzan ellas, se estorban, por así decir, y terminan, ¿no es cierto?, trabándose entre ellas, y si ellas se traban, por lo tanto no hay deformación, el metal pierde su ductilidad, por así decir. Es decir, a mayor dificultad para el movimiento de las dislocaciones y el tipo está perdiendo ductilidad, no estoy pudiendo deformar de manera fácil. Entonces, de esa manera, lo que se dice es que aumenta la dureza y la resistencia por deformación en frío. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez ustedes han tratado de romper un trozo de alambre. Al alambre primero, si ustedes han prestado atención, primero lo doblaban, y el alambre les pasaba dos cosas. Se iba poniendo cada vez más duro, pero también más caliente, hasta que se rompía. ¿Sí? Entonces, la facilidad con que se doblaba primero significaba de que las dislocaciones podían moverse en el núcleo de ese alambre o de ese trozo de metal. Pero a la medida que ustedes lo seguían deformando, eso se ponía cada vez más agrio, más duro, ¿sí? Eso significaba que las dislocaciones no podían correr tan fácil porque encontraban límites de grano, se trababan entre ellas, se deformaban los granos y demás, y por lo tanto el metal se iba poniendo cada vez más duro, hasta que por último se terminaba rompiendo el metal. ¿Por qué? Y porque no admite más deformación. Es decir, al querer deformar más, lo único que hago es, está tan duro, está tan resistente que se termina partiendo. Entonces, lo que ustedes, las fotomicrografías que están viendo ahí, es la de la izquierda, un material, ¿no es cierto?, que no tiene deformación. La del centro es un material que tiene alguna deformación incipiente, y fíjense que se empiezan a desdibujar los granitos, ¿sí? Mientras que en la tercera hay una fuerte deformación en un determinado sentido. Profe, Y sí. se va a cortar la reunión. Se va a cortar, sí, señor. Bueno, para que ya antes de que se corte, en la última fotomicrografía, lo que hay es un material fuertemente deformado y fíjense que ya no se ven los granos. ¿Sí? Vayan viendo el tema de dudas para poder volver y repasar esto. Ya se está por cortar.